Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y a través de la página web www.fmsignos.com.ar nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Nuestro operador, el señor Juan Manuel Verdiol, nuestra productora, la licenciada Susana Frey Díaz, mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quienes habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Siguiendo un poquito con las notas especiales que empezamos la semana pasada, hoy tenemos una nota muy linda con una colega, que ella es bióloga molecular, veterinaria, comunicadora, divulgadora científica. Es una argentina que está viviendo en España. Se llama Ágata Baizán y está en comunicación con nosotros. Ágata, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal por ahí? Por acá bárbaro, sabes cómo estamos acá, ¿no? Con mucho temor, cuidándonos mucho. Me imagino que ahí en España está más o menos igual con el tema del virus. Sí, bueno, ahora la parte más dura que fue el invierno está un poco acabando, pero no da mucha tregua tampoco. Bueno, Ágata, contame un poquito. Vos sos argentina y decidiste irte a vivir afuera. ¿Por qué te fuiste de Argentina? Bueno, cuando nosotros acabamos la carrera de licenciatura de biología, es bastante común que intentemos hacer algún doctorado y alguna experiencia en el extranjero. Como que eso siempre nos nutre en la carrera, ¿no es cierto? Ir a hacer algún intercambio o algún tipo de experiencia afuera. Y bueno, fue un poco eso. dogmático. Tocaba, digamos. Cuando terminé la carrera, salió la oportunidad de hacer el trabajo de doctorado en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Y bueno, me entré en un laboratorio de oncología viral ahí. Y ya después le tomé el gustito a viajar, porque luego también salió otra posición ya de postdoc en España. Y bueno, ya después en algún momento volví a la Argentina, estuve trabajando también en el INTI. La vida me trajo de nuevo para la zona cerca de Barcelona. De Barcelona. Pero aparte vos estudiaste aquí veterinaria. La UBA, biología en exactas y veterinaria en la Facultad de Veterinaria. Ah, correcto. Bueno, te fuiste a España y ahí, ¿qué hiciste? ¿Qué empezaste a hacer en España y qué estás haciendo en este momento? Bueno, cuando vine a España, que ya estaba haciendo a nivel de investigación el postdoc y esto, como que me empezó a picar un poquito el bicho de la comunicación. Ajá. Mi sensación era que mi mundo cada vez iba siendo más pequeño en el laboratorio, ¿no? Como trabajaba a nivel molecular, al final vivía dentro de una célula, por decirlo de una manera, ¿no? Y además también me pasaba que por haber sido veterinaria y tal, me tocaba siempre la parte de trabajar con animales. Claro. Entonces, en algún momento como que sentí la necesidad de empezar a salir del laboratorio y bueno, interactuar con el mundo, y entonces me empecé a interesar por la comunicación, hice un poco de cine, después empecé a trabajar en una empresa que se llama, la de Thomson Reuters, y ahí empecé a hacer trabajos de comunicar ciencia a través de medios audiovisuales. Ajá, interesante. Y bueno, me empecé a especializar en la comunicación de la ciencia. Entonces cuando volví a Argentina al INTI ya entré directamente a la dirección de comunicación y un poco me especialicé en eso. En el INTI hacíamos un programa de radio que se llama Tecnología para Todos. Qué bueno. Empezamos a incursionar en lo que era en ese momento la máxima tecnología, que era lo del streaming, para hacer cuando fueron los 200 años en el 2010. Hicimos debates por streaming y con todos los centros del INTIS de la Argentina. Entonces empezamos a desarrollar eso y yo, como siempre tuve la vena investigadora, siempre me interesó buscar como nuevas formas de comunicar o de implementar la tecnología y favorecer la comunicación de la ciencia. Ajá, ¿y en España estás en alguna fase de comunicadora, en alguna radio, algún tema, alguna red social? Sí, cuando vine para aquí hice un tiempo un programa de radio, pero era para Argentina, porque ahora con todo esto de que somos tan globales, sí, ¿no es cierto? Ya no hace falta estar en el mismo sitio. Claro. Y sí que empecé a incursionar más en lo que es experimentar de comunicar el arte, comunicar la ciencia a través del arte. Entonces primero me saqué como una beca para estar en un centro artístico, que es la fábrica de creación Fabric Coats,
que está ahí en Barcelona, como una residencia artística, y a partir de ahí empezamos a reunir científicos con artistas, hacíamos como si fuesen speed datings para que se conozcan y se pierdan un poco el miedo, porque lo que pasa mucho en la comunicación científica es que los científicos cuando se enfrentan a los periodistas se encuentran con esto de que sienten que se tergiversa lo que se dice, o que se manipula, o que se le da un tinte que no se le quería dar, entonces son bastante reacios, ¿no? Y cuesta bastante que quieran comunicar sus cosas. Entonces nosotros hicimos mucho trabajo, estuve un tiempo en la Universidad de Pompeu Fabra haciendo en el Observatorio de Comunicación Científica, y hacíamos todo un trabajo de entrenar a los científicos para que comuniquen mejor. Escribimos un libro y todo esto para ayudar, para dar herramientas para que comuniquen, para que se animen a comunicar más. Entonces, cuando tuve esta oportunidad de hacer la residencia artística, bueno, empezamos a probar eso, empezamos a probar de juntar artistas con científicos. Y salieron proyectos muy lindos, por ejemplo, se juntó un pintor con un experto en nanotecnología y empezó a hacer cuadros de nanotecnología, o sea, a escala nano. Después también yo venía trayendo ya también de la época que estaba en el INTI un proyecto de teatro que eran obras escritas por Carl Gerasi, que es uno de los creadores de la píldora anticonceptiva, que también en un momento entendió la importancia de comunicar la ciencia y también de apoyar artistas y todo esto, y un poco también hacía este tipo de trabajo en Estados Unidos. Entonces con él lo que hicimos fue traducir sus obras al castellano, y yo me animé a hacer una primera puesta en escena de una de las obras más sencillas que se llama ICSI. Una obra de teatro, ¿no? ¿Me decís? Sí, es una obra de teatro que explica la técnica de inseminación artificial de ICSI. Entonces es súper interesante esa obra porque está pensada como un diálogo precisamente entre un científico y un periodista, que es lo que te comentaba antes, que es lo que a veces, que son dos mundos que a veces que tiene mucho roce. Entonces bueno, da juego a todo esto, ¿no? La postura del periodista más de buscar el amarillismo y todo esto, y la postura del científico de no me saquen de mi librito. Entonces lo que tiene interesante es que aprovecha a explicarla la técnica, o sea, con vídeo de cómo se hace la inseminación, cómo se coge el espermatozoide y se pone adentro del óvulo y todo esto. Entonces es muy didáctica, es una obra que se pensó también para leerla en clases y que después haya un debate, ¿no es cierto?, de todo el tema alrededor de la ética, de la inseminación artificial, bueno, de decisiones, ¿no es cierto?, como si se puede elegir o no el sexo del embrión, qué pasa con los embriones que sobran, si se descartan, si no se descartan, bueno, todo este tipo de discusiones. ¿Esa obra la hiciste en Barcelona? Esa obra primero la habíamos hecho en el INTI con Alberto Díaz. Fue un poco Alberto estaba a cargo del Centro de Biotecnología del INTI, y él era el que tenía el contacto con Carl Gerasi. Cuando Carl Gerasi venía a la Argentina, bueno, se veían y tenían una relación. Entonces Alberto fue el que empezó el que me pasó a mí los libros para traducir, digamos. Y entonces con él hicimos lo de montar la primera puesta en escena, que la primera la hicimos en el INTI misma, y después la reprodujimos en la Facultad de Exactas, también la hicimos en la Facultad de Psicología, y abrimos también el congreso de Red Bio de ese año, del año que empezamos a hacer esto. Y lo interesante era eso, que la gente, o sea, los que actuábamos éramos gente del centro de ahí de biotecnología, y por ejemplo el que hacía del médico que explicaba la técnica era nuestro técnico de mantenimiento. Tenía formación ni médica ni científica, y era muy loco porque era llegar y que la gente luego en el debate le preguntase cosas como si fuese el médico. No, porque la gente tiene toda esta curiosidad, porque el ICSI ahora en esta época es de lo que más se usa para inseminación, y ahora es muy normal que la gente se haga un ICSI, pero claro, muchas veces ni se pregunta a la gente cómo lo hace, ¿no es cierto?, o cómo funciona la metodología de ICSI. Entonces cuando lo ven, como que se quedan un poco ahí alucinando, ¿no?, cuando ven todo el vídeo de lo que te explicaba antes, y claro, entonces les surgen dudas, y como después se genera un debate, le preguntaban a Edu, que era el actor, le preguntaban cosas de médico, y bueno, entonces se generaban ese tipo de cosas. Entonces fue como una experiencia muy linda, y sí que la reproduje aquí en Barcelona, aprovechando esto que te digo de la residencia artística en este lugar de
de Fabra y Coats, y entonces aquí sí que la hicimos en teatro. Qué bueno, qué linda experiencia. También tengo entendido que estuviste en televisión, si no me equivoco. Bueno, cuando estaba en el INTI, estábamos haciendo fue cuando empecé a hacer el máster en comunicación de ciencia, que de la misma Universidad Pompeu Fabra de Barcelona tenían como una versión más corta de posgrado, digamos, para completar el máster fue que tuve que volver a Barcelona. Y en esa versión de posgrado teníamos, bueno, dentro de las asignaturas, una asignatura que era de audiovisuales y que la hacíamos con Guillermo Lobo de TN Ciencia. Bien. Entonces, primero durante el máster hicimos todos una pieza de divulgación como práctica, digamos, del posgrado pero luego además hubo un par de becas para poder trabajar en TN Ciencia y bueno, me tocó a mí una, así que qué también bueno estuve esto, un tiempo de becaria como en la producción del programa de Hay unas reuniones científicas que se llaman Campus Gutenberg, ¿no? Donde se reúnen muchos profesionales. ¿Vos tuviste la experiencia de estar ahí? Sí, el Campus Gutenberg es una reunión de comunicadores científicos que se hace anualmente en Barcelona y que se hace precisamente en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, ya haciendo el máster de comunicación, ya participas como estudiante, digamos. Pero además, una vez acabado el máster, como fui haciendo otros proyectos y tal, fui participando como ponente, digamos, ¿no es cierto? O organizando talleres o encuentros o también aulas de discusión para distintos temas. Y sí, casi todos los años o año por medio presentamos algún proyecto. Al principio presentamos esto de ICSI, luego también presentamos, un día hicimos una dinámica con otro compañero que lidera acá como toda la parte él es como líder de todo militante de todo lo que es el asexualismo. Entonces se nos ocurrió hacer un taller de cómo se comunica científicamente, ¿no? Los temas relacionados con sexo, como ya veníamos con el tema de ICSI y de reproducción y tal, seguimos un poquito por ese lado, ¿no es cierto? Un poco también la ética a la hora de hablar de géneros o de estos temas que se fueron haciendo más de temas de agenda, ¿no es cierto?, en los últimos años. Entonces con él hicimos un taller de eso, otro año, y otro año presentamos un proyecto que es el que estamos haciendo ahora, que también es muy, muy interesante, que se llama BCN Inspiracy, que lo que hacemos es en el Museo de Cosmocaixa de Barcelona, una vez al año, hacemos un evento de divulgación con charlas cortas de 10 minutos y ahora implementamos, también vamos experimentando formatos, ¿no? Entonces primero empezamos con las charlas cortas y talleres, luego otro año, bueno, vimos de probar charlas más cortas todavía que las llamamos nanocharlas, ¿no? Nanocharlas, qué bueno. Sí, pues son entre 1 y 2 minutos. Y entonces ahí lo que tiene de interesante este proyecto, que más allá de generar un espacio donde también se pueden escuchar charlas de toda temática de ciencia que se te ocurra, desde astronomía hasta medicina, hasta geología, bueno, muy informática, muchos campos, ¿no es cierto?, que viene gente de muchos campos, algunos son comunicadores que ya tienen historia, pero otros son científicos o médicos que con mucha timidez se animan, ¿no?, a querer contar lo que hacen. Entonces para ellos lo que hacemos es que organizamos antes del evento, que por lo general lo hacemos coincidir con la Semana de la Ciencia o abrimos la Semana de la Ciencia, que suele ser en noviembre en Barcelona. Lo que hacemos antes, entre septiembre y noviembre, es un mini curso de oratoria, bueno, un poco siguiendo lo que te contaba antes, ¿no?, de cuando hacía las guías para comunicar ciencia, un poco también esto para que pierdan el miedo, para que tengan recursos y herramientas a la hora de salir a hablar en público, de perder un poquito. Qué bueno, qué bueno lo que decís, eso, perder el miedo. A veces le tenemos miedo al micrófono, ¿no? Y en ciencia sobre todo, porque imagínate que es lo que menos se hace, y lo que te digo, claro, a mí me pasó personalmente, de estar en el laboratorio y sentir que mi mundo era cada vez más chiquitito, ¿no es cierto? Y como que al final te relacionás con los 5 expertos de tu tema y vas a los congresos mundiales de tu tema y el resto del mundo como que desaparece, entonces cuesta mucho bajar a tierra, ¿no?, lo que uno encuentra, lo que uno piensa. En este tema de pandemia que se comunicó mucho, ¿cómo viste la comunicación científica hacia la gente a nivel mundial? ¿Te pareció que fue una buena comunicación? ¿Hubo errores? ¿Cómo lo viste vos todo esto? Yo creo que lo que hay es mucho ruido, ¿no? Porque hay, como que es un tema que interesa tanto que los científicos igual
no llegan a dar abasto de comunicar o no llegan a encontrar la manera de comunicar de una manera homogénea y entonces claro, la gente empieza a buscar información en otros sitios y empiezan a surgir estas fake news que hubo muchísimo, ¿no es cierto?, durante el año pasado y ahora también. Todo esto de que es el riesgo, ¿no es cierto?, como cuando uno va a querer diagnosticarse a internet. No sé si... Claro, no, estoy de acuerdo con vos, sí, bueno, yo como médico te lo digo, sí. Ahora hay tanta información, estamos tan sobreinformados de todo que es muy difícil para la gente poder cribar, poder decidir qué información es la buena y la que no. Y a veces cuando gente que, no digo que con una mala intención, algunos sí, pero otros no tanto, ¿sabes? A veces quieren compartir información que creen que es científica porque lo leen en algún lado que los científicos dicen o los médicos dicen, pero claro, no hay una fuente clara, ¿no es cierto?, de qué médico, qué científico, qué hospital dice esto, ¿no es cierto? Y yo a veces, esto me pasa muchas veces charlando con amigos, cuando a veces pasan este tipo de información, que digo, pero por favor, antes de pasar cualquier cosa, chequeen, no cuesta nada, ¿no?, googlear y mirar que realmente lo que te están pasando pueda tener sentido, porque al final se genera eso, lo que yo creo que mucho ruido porque hay mucha desinformación, que es el peligro de la información, y por eso nosotros también abogamos a una buena calidad de la comunicación científica y a incentivar a los mismos investigadores que sean ellos de primera mano los que te cuenten las cosas. Claro. Si no, después pasa todo esto, ¿no? De que al final la gente no sabe para dónde ir o a quién creer o qué hacer y bueno, y al final no. Yo coincido con vos que la desinformación o la mala información es muy perjudicial, más en estos momentos. Gente que, yo como médico te lo digo, que a veces me hace algunos planteos que son increíbles, ¿viste? Cosas que decir, ¿de dónde sacaste esto? Y bueno, no, lo leí en Google, en un trabajo, en un médico que escribió que ni sé quién es y a lo mejor ni siquiera es médico. Ese es el tema, que igual no es ni médico, ¿no? O se hacen llamar, hay gente que hay mucho charlatán también que se llamar médicos o que hablan de ciencia que en realidad no está ni validada como ciencia. Entonces ese es el peligro, que la gente a veces por querer creer en algo o por querer encontrar una respuesta a algo termina cayendo en esta gente, ¿no es cierto? Claro. O por interés económico de venderte su producto o por la razón que sea, puede tergiversar la cosa o basarse en metodología que no es científica. No es científica. Aparte sobre las vacunas se han dicho cosas tremendas. Sí, que ayudaron al desconcierto general. Sí, eso es lo tremendo, que al final terminan siendo no basándose en datos científicos, sino en argumentos, ¿no? Claro. O en ideas políticas, y eso es lo que mete mucho ruido. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, pues eso, porque los ciudadanos no saben a quién creerle, ¿no? Claro. O para dónde tirar. Entonces al final igual terminas empatizando con el que piensa como vos. Exacto, y, claro, como es siempre. El riesgo de esto, ¿no? De politizar la ciencia o el concepto. Claro que sí. Ahora te voy a meter en un brete, te voy a pedir una opinión muy personal. Este tema de la pandemia va a terminar algún día, esperemos. ¿Cómo ves al mundo? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves a la gente cuando esto termine? ¿Pensás que va a cambiar, va a aprender, va a ser distinta? ¿Cómo ves al mundo después de esto? Para meterme en tu brete, me voy a sacar la camiseta de científica y me voy a poner la de persona. Ajá, dale. Porque no quiero hablar en nombre de la comunidad científica, porque es más personal lo que me No, por eso te pregunté algo personal. Porque después también pasa esto que dicen, no, porque hubo una científica en la radio que dijo... No, de ninguna manera, es algo tuyo, es algo nada más. Algo de Ágata que observa y que ve las cosas y que igual también cae en una falsa intuición, ¿no es cierto? Pero bueno, que te voy a responder como algo mío personal. Yo me acuerdo el año pasado cuando la gente decía, bueno, ahora vamos a salir todos mejor, personas, más fuertes, más unidos, todo eso, yo decía, ni en pedo. A ver, los humanos somos humanos y vamos a seguir, es nuestra naturaleza, no es como el cuento del escorpión y la rana, como el cuento del escorpión y la rana. Claro, por mucho que te prometa que sí, que no te voy a picar, soy un escorpión y cuando pueda te voy a picar. Está en una, claro. Y creo que somos eso, somos humanos. Como humanos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Entre las cosas malas que tenemos está el tema de la ambición, ¿no es cierto? Y bueno, también hay una cosa que tampoco no es ni tan buena ni tan mala, que es el instinto de supervivencia. No, ¿No es cierto? Que no
no hay por qué juzgar que sea bueno o malo, pero a veces nosotros por el mismo instinto de supervivencia, ¿no es cierto? Vamos a intentar sacar la ventaja o sobrevivir o, bueno, o encontrar la mejor manera. Entonces yo creo que eso no va la naturaleza humana no va a cambiar. No va a cambiar. Porque la pandemia. Y yo creo que ya se ha mostrado, o sea, al principio de la pandemia mucha gente decía, bueno, sí, éramos una oportunidad para cambiar y tal, para, qué sé yo, cuando pasaba, por ejemplo, lo de la naturaleza, ¿no? Que cuando nos quedamos todos en casa empezó a salir la naturaleza otra vez para afuera y tal, decíamos, bueno, es que ahora tenemos que aprender que si producimos los gases y tal. Cuando tuvimos la oportunidad de salir, salimos de nuevo y volvimos a contaminar y, no sé, Claro, y exacto. volvimos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Es como que estamos esto ya te digo, es muy Ágata, esta opinión, pero yo creo que estamos muy, nuestro destino es como que vamos hacia eso y no lo podemos evitar, ¿no? Como Claro. que por mucho que querramos, somos humanos y vamos a seguir siéndolo. Exacto, exacto. Decime por último algún proyecto personal que vos tengas en tu actividad, algo que vos quieras hacer. Vale, ahora lo que estoy queriendo hacer es continuar un poco la obra de Gerasi, porque bueno, Gerasi pasó que falleció hace un par de años, y estábamos justo traduciendo otro libro y teníamos otra obra para hacer la puesta en escena, entonces como que quedó un poco parado, y entonces ahora estoy retomando las conversaciones con su hijo, con Dave, porque claro, me interesaría continuar con esa obra, terminar de traducir los libros o incluso poder escribir alguno propio como continuación de lo que él ya venía haciendo. Y avancé un poquito, estamos hablando con un director teatral, porque claro, yo me animé con mis conocimientos de cine y tal, me animé a hacer la obra sencillita que era Ixi, que era con 2 personajes, un único escenario, era más o menos sencilla de producir. Pero bueno, los otros libros son un poco más complejos, pues tienen más escenografía, más personajes, necesitan más igual una dirección de actores. Entonces sí que estoy hablando ya con un director muy muy bueno en Madrid, para ver si hacemos otra obra más y Bien. bueno, y con Dale, con el hijo de Gerasi para hacer eso por el lado del arte y la ciencia. Y después, bueno, eso también me queda por traducir libros. Después otra cosa que estamos haciendo, no sé si te enteraste ahora, el 1 de marzo falleció un amigo nuestro que es biólogo, Matías Pandolfi. Y bueno, muy querido pues estudió con nosotros, éramos un grupo muy unido cuando estudiábamos en la facultad. Y Matías estaba escribiendo justo un libro también, y precisamente de temática de sexo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es reunirnos para tratar nos estamos reuniendo con su coautor, con Nico, para que pueda salir ese libro. Entonces, un poco lo que pueda haber faltado, ¿sabes? De algún concepto científico y tal que le pueda estar faltando a Nico para terminar de cerrar el libro y sacarlo, que habían firmado con Editorial Planeta. Estamos viendo, bueno, de eso de echar un cable para que salga el libro, porque nos quedamos todos muy afectados con claro que sí, de un día para el otro esto. Que la charla con vos fue hermosa, todo lo que nos contaste, y ojalá todos tus proyectos se concreten, y la verdad tenernos al tanto, porque es muy lindo lo que estás haciendo y seguramente lo que vas a hacer. Así que te agradezco mucho esta charla. Yo te agradezco a vos por haberte interesado por el tema y por darnos un espacio para poder reflexionar un poquito acerca de esto, ¿no? De nuevos formatos de comunicación y de la importancia de comunicar la ciencia. Así que sí, seguimos hablando cuando... Va a ser un placer, Ágata, te mando un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta pronto. Ha sido Ágata Baizán, que es bióloga molecular, veterinaria, comunicadora, divulgadora, una genia, todo lo que sabe, y estuvimos hablando con ella desde Barcelona.